Tal como anunciamos, bueno, la meta final del capítulo es mm, evaluar la incertidumbre que rodea la ocurrencia de un evento, y para ello habíamos anunciado que antes de fijar esas reglas queríamos hacer una visita, llamémoslo así, una visita guiada por algunos entornos donde es posible hacer esto de una manera quizás, llamémosla entrecomillada, natural, ¿no? Eh, y en los cuales quizás tengamos ya, inclusive de manera inconsciente, un poco de experiencia. Y uno de los primeros, o el primer contexto donde eso va a ocurrir es precisamente este de frecuencia relativa, que es algo que seguramente ya hayan usado, por ejemplo, cuando expresan confianza en un deportista, ¿no? En función de su proporción de éxitos y fracasos respecto a su desempeño. No sé, por ejemplo, en caso de fútbol, en el caso de que haya un jugador que tenga que cobrar un penal, o en el caso del básquet, uno que tenga que cobrar una falta, o cuando es el turno de batear de un jugador en base, ¿no? Todos generamos, o podríamos inclusive debatir sobre la eficacia de lo que va a pasar en función precisamente del historial de estos jugadores, ¿no? En términos generales, eh, lo que voy a considerar es un evento, ¿no? Un evento aleatorio A, que forma parte de un cierto experimento. Ahora es irrelevante respecto a qué experimento estemos considerando. Lo importante es que, que ese experimento, ¿no? lo podamos repetir n veces de manera independiente, entendiendo por ello que las condiciones experimentales del experimento son idénticas, y que no se afectan por la ejecución una vez tras otra del experimento, como ocurre, por ejemplo, si hubiese algo de desgaste o u otra cosa por el estilo, ¿no? Por ejemplo, si se trata de una maquinaria que está sujeta a rozamiento o a calentamiento, ¿no? Si necesita tener algo quizás, digamos, concreto a la vista, A podría ser, por ejemplo, el obtener un 6 en una secuencia de n lanzamientos de un dado, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, si el evento que me interesa o que estoy estudiando ocurre en esa secuencia de n veces, ocurre m veces, lo que voy a es a nombrar a ese número m, veanlo así, ¿no? A ese número m lo voy a nombrar como la frecuencia absoluta ahora sí, si quiero la versión larga, es la frecuencia absoluta de la ocurrencia de mi evento A en las n repeticiones del experimento, ¿no? Y voy a denotarlo digamos, por este símbolo o esta letra, que es, digamos, una H mayúscula, donde veámoslo así, el subíndice n hace referencia al número de repeticiones del experimento, o el número de veces que yo repetí mi experimento, y la A hace referencia al evento que estoy considerando en esa secuencia de n experimentos, ¿no? Entonces, la frecuencia absoluta, por ejemplo, en este caso del evento A en n repeticiones, si ocurrió m veces, obviamente, entonces será m, ¿de acuerdo? Por otro lado, si tomo el número de veces que ocurrió el evento A, m, ¿no? Y lo divido entre el número total de veces que repetí mi experimento, eso da pie entonces a lo que voy a llamar como frecuencia relativa, ¿no? Y en este caso lo que voy a usar es una notación muy relacionada con esto, obviamente. Recuerden, esta la voy a llamar H mayúscula, esta sería entonces H minúscula, ¿no? De nueva cuenta, el subíndice n hace referencia al número de veces que estoy repitiendo el experimento. El hecho que esté evaluado en A significa que estoy considerando, en este caso, la frecuencia relativa de este evento en los n experimentos. Y de hecho, si gustan, digamos, de manera formal, la frecuencia relativa no es otra cosa más
que la frecuencia absoluta de ese evento entrene, ¿no? En este caso en particular que dije que había ocurrido a m veces sería obviamente m entre n. Bueno, ¿qué propiedades, observaciones iniciales puedo desde ya hacer, ¿no? sobre, por ejemplo, la frecuencia absoluta, ¿no? Es que se trata de una cantidad que siempre va a tomar valores en este conjunto de números, ¿no? O sea, de 0, 1, 2, así hasta n, lo cual quizás es obvio porque podría darse el caso, por ejemplo, ¿no? que nunca ocurra el evento que me interesa, ¿no? el evento A, y en ese caso obtendríamos entonces un 0, ¿no? O podría darse que ocurre una sola vez, ¿no? Y obviamente en ese caso el valor sería 1. Y el mayor número de veces que puede esencialmente ocurrir mi evento de interés sería que en cada uno de los ejecuciones que yo haga de mi experimento ocurra el evento A, y en ese caso la frecuencia absoluta tomaría entonces el valor de n, ¿no? Ahora, como la frecuencia relativa, ¿no? No es otra cosa más que la frecuencia absoluta dividido entre n, ¿no? Los posibles valores que va a tomar ahora mi frecuencia relativa, ¿no? Serían los posibles valores que toma la frecuencia absoluta, solo que dividido entre n, ¿no? Entonces, obviamente, bueno, si la frecuencia absoluta es 0, entre n sería 0. Si la frecuencia absoluta es 1, la frecuencia relativa sería 1 entre n, y así sucesivamente, ¿no? Hasta que si la frecuencia absoluta fuera n, al dividirlo entre n, tendría entonces el valor de 1. Bueno, eso es referente a qué valores puede tomar la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. De una manera estrictamente matemática, pueden pensar que lo que acabo de hacer es describir el conjunto imagen de esas dos funciones, ¿no? Bueno, y hablando de funciones, entonces observen que tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa, ¿no? En el fondo, lo que hacen es tomar a un evento de mi campo de evento o a un conjunto de mi sigma álgebra. Ahora tienen total libertad de expresarse como gustan. Ya sabemos que esas dos estructuras al final del día son isomorfas, ¿no? Y a ese evento o a ese conjunto le hacen corresponder, en el caso de la frecuencia absoluta, le hace corresponder, veámoslo por lo pronto así, un número natural, y en el caso de la frecuencia relativa le hace corresponder un número que está entre 0 y 1. ¿Okay? Bueno, no por obvio, quizás es importante que visualicen que hasta que yo no haya ejecutado mis n experimentos, ¿no? Yo no tengo la más mínima posibilidad de saber, ¿no? De antemano, algo así, qué valores van a tomar tanto la frecuencia absoluta como la frecuencia relativa. O sea, hasta que yo no haya ejecutado mi experimento, estas cantidades, digamos, no podría yo saber qué valores van a tomar. ¿De acuerdo? Lo que sucede es que más adelante, lo vamos a ver, pero de todas maneras quise puntualizarlo aquí como un avance de lo que vamos a discutir, ¿no? Más adelante estas cantidades van a recibir un nombre, digámoslo así, que es lo que conozco como variables aleatorias, ¿no? Eso va a requerir de una definición que ahorita no vamos a adelantar, ¿no? Pero quise puntualizarlo aquí porque muy probablemente, por no decir que con total seguridad, cuando lleguemos al punto de definir el concepto de variable aleatoria, voy a tratar de hacerles memoria sobre este punto donde ya habíamos ciertamente encontrado este tipo de estructura en la exposición, para que, digamos, conecten lo que estemos haciendo allá con lo que estamos haciendo aquí. Bueno, ¿qué propiedades va a tener la frecuencia relativa? Esencialmente la primera propiedad es que esto toma valores entre 0 y 1, que es algo que ya acabamos de discutir, ¿no? Entonces, quizás solo porque es, digamos,
algo que es lo que vamos a estar usando, ¿no? Vamos a considerar el siguiente esquema, que es quizás más cercano a lo que resultaría la implementación del cálculo de esta frecuencia relativa. Y es precisamente que tomemos una tabla, ¿no? que tenga n columnas, ¿no? Cada columna dedicada obviamente a la realización de uno de mis experimentos, ¿no? Y que yo vaya registrando en esas columnas con un 0 aquellos experimentos que resultaron en que no ocurrió el evento A, ¿no? Y en un 1, ¿no? Aquellos experimentos en los cuales el evento A sí ocurrió, ¿no? O sea, obviamente esta tabla la voy a acabar digamos, de poder completar una vez que yo haya ejecutado mis n experimentos, ¿no? Y voy a tener, veámoslo así, un resumen de todos los resultados que tuvo mi experimento referente precisamente a la ocurrencia o no del evento A. Ahora, la frecuencia absoluta, ¿qué sería por definición, no? Sería el número de veces que A ocurrió en esa secuencia de n experimentos. Y en este caso lo puedo visualizar como que sería la suma de toda esta fila, ¿no? Que va teniendo ese código, ¿no? De 0 si no ocurrió el evento y 1 si ocurrió. Entonces no es difícil darse cuenta que si yo sumo esta fila, lo que obtengo es precisamente la frecuencia absoluta, ¿no? Que es al final del día la contabilidad de cuántas veces ocurrió el evento A, que es el que me interesa, en la secuencia de n experimentos, que consistiría finalmente en sumar todos los unos que están aquí, ¿no? Obviamente la frecuencia relativa sería la suma, ¿no? de toda esa fila dividida entre n, ¿no? Y bueno, ahora sí, no es un, ¿cómo decirlo? No es un secreto que este número, ¿no? O sea, esta suma que está aquí sería con mucho n, ¿no? A lo más serían n, digamos, el número que yo obtendría de esta suma, ¿no? Que sería precisamente el caso en que siempre ocurrió el evento A, ¿no? Y a lo que quiero apuntar es que el número que estaría aquí en este numerador es un número que sería entonces menor que n, dividido entre n. Es obvio que esto va a ser al final del día entonces un número que va a estar entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Eso era finalmente algo que ya habíamos de alguna manera visto, ¿no? En las láminas anteriores, pero quise en este contexto, quizás por su simpleza, introducir ya la idea de estas tablas que sirven para registrar, digamos, o me permiten o me ayudan a calcular la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Bueno, la siguiente propiedad es algo que quizás acabamos, diría un clásico, ¿no? Sin querer queriendo ya puntualizar, que es que la frecuencia relativa del el evento seguro, eso siempre va a resultar en 1. O sea, alguien ya seguro se dio cuenta, ¿no? En ese caso la tabla va a estar completamente rellena de puros unos, porque si tengo el evento seguro, tengo la garantía, ¿no? Que no importa cuál sea ¿cómo decirlo?, el experimento que yo tome, ¿no? Siempre va a resultar en un 1, ¿no? Porque el evento seguro es por definición exactamente ese evento que ocurre siempre en la ejecución de mi experimento, ¿no? De tal manera que al final del día, cuando yo sume todas las columnas de esta tabla, lo que va a resultar es en n, ¿no? Porque yo voy a tener que ocurrió el evento en cada uno de los experimentos que hice, ¿no? Y obviamente ahora cuando divida la suma, o sea, la frecuencia absoluta, entre el número total de veces que ejecuté mi experimento para obtener la frecuencia relativa, ¿no? Tendría finalmente n entre n, que es exactamente 1, que era lo que queríamos probar, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente propiedad habla sobre cómo podría calcular la frecuencia relativa de la unión de dos eventos que son ajenos, y eso es importante que lo consideremos, ¿no? Que estoy solo considerando por lo pronto el caso en que los dos eventos son ajenos, dicho en el lenguaje de eventos, que no pueden ocurrir al mismo tiempo,
o que el producto de ellos dos es el evento imposible, o en el lenguaje de conjuntos, que la intersección de estos dos conjuntos es el vacío, ¿no? ¿Y qué es lo que me plantea la regla? Bueno, la frecuencia relativa de esa unión bajo esta condición la puedes calcular simplemente como la suma de las frecuencias relativas individuales de cada uno de los eventos por separado. Bueno, mostremos esa propiedad. Si esta fuera, veámoslo así, el desempeño del evento A en la secuencia de n experimentos que yo estoy ejecutando, ¿no? De nueva cuenta, un 1 si ocurrió, un 0 si no ocurrió, ¿no? El evento B, ¿no? Está totalmente ligado ahora sí a lo que haya pasado con el evento A, porque como ellos dos no pueden ocurrir al mismo tiempo, o sea, su producto es el imposible, su intersección es el vacío. Por ejemplo, si yo tengo que en el primer experimento, ¿no?, ocurrió ya el evento A, ¿no?, porque yo asumí esta propiedad, entonces en este caso no podría pasar, ¿no?, que el evento B también sucediera, porque ellos dos no pueden suceder al mismo tiempo. Lo que sí obviamente puede pasar, ¿no?, es que no ocurra, ¿no?, el evento A y sí ocurra el evento B. Esto no es ningún problema. Lo único que no puede pasar es que ambos ocurran al mismo tiempo, o podría inclusive pasar, ¿no?, que ninguno de los dos ocurra, ¿no?, o sea, que ambos fueran ceros, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no?, una vez que yo registre la ocurrencia del evento B, obviamente ahora sí sumo sobre esta fila o contabilizo la cantidad de unos, ¿no?, y denotemos esa cantidad de 1 como n sub a, ¿no?, como diciendo el número de veces que ocurrió A es n sub a, y contabilizo el número de veces que ocurrió B, ¿no? Entonces, lo que puedo observar es que para tener la contabilidad, veámoslo así, del número de veces que ocurrió A o ocurrió B, o sea, la suma o la unión, ¿no?, todo lo que tengo que hacer es finalmente sumar las columnas de mi tabla, veámoslo así, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, digamos, emergería un 1 porque ocurrió A, y bueno, y si ocurre A unión B, ¿no? Eso es algo que ya a estas alturas sabemos, ¿no? O sea, la ocurrencia de la suma es el evento que ocurra A, ocurra B o ambos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, basta con que uno de los dos ocurra para que entonces ocurra la suma. En este caso, ninguno de los dos ocurrió, entonces obviamente aquí va a tener un 0, aquí ocurrió B, entonces va a tener un 1 y así sucesivamente, ¿no? Aquí lo que hay que darnos cuenta es que ahora cuando yo quiera sumar las veces que ocurrió A unión B a través de esta fila, ¿no?, al tenerse que cada uno de los elementos de esta fila son al final del día la suma de cada una de las columnas, ¿no?, la suma que yo haga de esta fila se va a corresponder con la suma de la primera fila, la de A, más la suma de la segunda fila para B, ¿no? O sea, en esencia lo que estaría sumando entonces sería, al final del día, es el número de veces que ocurrió A más el número de veces que ocurrió B, y eso finalmente me va a indicar el número de veces que ocurrió A unión B en este caso. Obviamente la frecuencia relativa ahora sería esta cantidad, ¿no?, dividida entre n, ¿no? Y ahora todo lo que necesito es visualizar que, bueno, que la frecuencia relativa de la unión de A con B, ¿no?, finalmente habíamos visto que era, al final del día, era NA más N sub B, ¿no?, entre N, que es el número total de veces que repetí mi experimento. Y ahora podemos estas sumas, ¿no?, separarlas en estos dos sumandos. Por un lado tendría este sumando, que sería NA entre N, ¿no?, y por otro lado tendría este sumando, que sería NB entre N. Aquí debería ser una B mayúscula, discúlpenme. Y todo lo que resta es darme cuenta que este cociente no es otra cosa más que la frecuencia relativa de A, y que este cociente no es otra cosa más que la frecuencia relativa de B, ¿no? Y lo que obtengo es exactamente eso que estábamos, digamos, por probar, ¿no?, que la frecuencia relativa de una unión resulta ser la frecuencia relativa, ¿no?, digamos, la suma de la frecuencia relativa de cada uno de los elementos
por separados, y hay que hacer el énfasis aquí de que eso es solo posible gracias a que estoy considerando esta propiedad de que los dos eventos son ajenos. Bueno, con eso tendríamos entonces la tercera propiedad, ¿no? Que me dice cómo calcular la frecuencia relativa de una suma en caso que los eventos que componen la suma o la unión de esos dos eventos son ajenos entre sí, ¿no? Bueno, la cuarta propiedad es, es muy simple quizás de explicar, ahí no tiene mucho sentido que hagamos una tabla. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de la frecuencia relativa del evento imposible, ¿no? El conjunto vacío, si lo quieren ver ya en términos de conjuntos, lo que estoy considerando entonces es un evento que bajo ninguna circunstancia en el experimento va a poder suceder. Dicho de otra manera, este evento nunca va a ocurrir en mi secuencia de n experimentos. Entonces la frecuencia absoluta del evento imposible es obviamente un 0 entre n es 0, y esencialmente eso es lo que justifica el hecho de que la frecuencia relativa del imposible, ¿no?, va a resultar finalmente en un 0. ¿De acuerdo? Bueno, ahora queremos mostrar otra propiedad que es bastante distintiva e importante, y es que la frecuencia relativa del evento complementario es 1 menos la frecuencia relativa del evento en cuestión. Y para ello, lo que podríamos hacer es, hay dos maneras, ciertamente, de hacerlo. Una es ya, usando esta propiedad 3 que acabamos de mostrar, ¿no? Y tendríamos una solución inmediata al asunto, en el sentido de que si yo tomo a A tal cual, ¿no?, y tomo a B como el evento complementario, lo que me está diciendo esta relación es que la frecuencia relativa, ¿no?, de A unión con A complementario no es otra cosa más que la frecuencia relativa de A, ¿no? Déjenme poner esto así. Bueno, a ver, a veces no se entiende del todo bien. Sería la frecuencia relativa de A y más la frecuencia relativa del evento complementario. ¿Van de acuerdo? Que en este caso es como si hubiese tomado a B como el evento A complemento. Bueno, no por obvio, no hay que dejar de decir que si yo tomo a B como el evento complementario, es claro que esos son eventos que son ajenos, ¿no?, por definición, ¿no? O sea, estos dos eventos son ajenos porque ellos no pueden ocurrir al mismo tiempo, porque para que ocurra A complemento tiene que dejar de ocurrir A, ¿no? Y si ocurre A no puede ocurrir A complemento. Entonces, finalmente, lo que aquí da la estocada final es darse cuenta que la unión de A con A complemento es el evento seguro, ¿no? Y que yo acabo de calcular que el evento seguro, ¿no?, tiene frecuencia relativa de 1, entonces tengo que 1 es igual a la frecuencia relativa de A más la frecuencia relativa de complemento, y ahora pasen restando esto de este lado y obtienen la relación que queríamos mostrar, ¿no? Bueno, pero si alguien está extrañando la explicación de la tabla, ¿no?, esta también es bastante rápida y sobre todo da mucha visión de lo que acabamos de decir respecto a que si ocurre A, entonces no puede ocurrir A complemento, ¿no? Porque en esencia, si yo quisiera ahora, conociendo cuál fue el desempeño de A en la secuencia de n experimento, quisiera llenar la fila correspondiente a complemento, lo que tengo que hacer es en cada una de estas posiciones negar lo que está arriba. O sea, si ocurrió A, ¿no?, entonces en esta posición tengo que escribir que no ocurrió A complemento, y si no ocurrió A, aquí tengo que escribir entonces que ocurrió A complemento, y así sucesivamente, ¿no? Entonces finalmente lo que voy a tener es una tabla que en todas las columnas tiene que aparecer un 1, solo que tiene que ser exactamente un 1. Si hay un 1 arriba no puede estar abajo, y si hay un 1 abajo no puede estar arriba, porque estos dos eventos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Y para rematar aquí, lo que hay que darse cuenta es que cuando yo sume, digámoslo así, los elementos de esta fila, ¿no?, llamémoslos como hasta ahorita, ¿no?, n sub A, que es el número de veces que ocurrió A, y sume el número de veces que ocurrió
A complemento, ¿no? La suma de n sub a más las veces que ocurrió a complemento, eso acaba siendo n, que es el número total de veces que ejecuté mi experimento, porque, insisto, si estoy considerando el evento complementario, uno de los dos a fuerza tiene que ocurrir, y al final de que yo, digamos, finalice mi experimentación de haber repetido n veces el experimento, la suma de las veces que ocurrió A más las sumas de las veces que ocurrió a complemento, eso es n. Entonces aquí lo que tengo que escribir como frecuencia absoluta de A complemento, ¿no? Acaba siendo el número total, ¿no?, de veces que yo ejecuté mi experimento menos el número de veces que ocurrió A, ¿no? Porque esencialmente las veces que ocurrió a complemento es las que, digamos, las que quedan para llenar ahora sí, el espacio que hay entre n sub a n, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, bueno, también lo pueden ver de otra manera, pues, o sea, tan simple como que n sub a, que es el número ese que ocurrió A, más n sub b, veanlo así, que es el número de veces que ocurrió B, ellos tienen que sumar n, ¿no? Entonces n sub b es n menos a, ¿no? Bueno, la frecuencia relativa es, como ya sabemos, esta cantidad entre n, y ahora todo lo que hay que hacer es darme cuenta que si yo escribo la frecuencia relativa de A, ¿no?, que sería esta cantidad que tengo aquí, ¿no?, sería n sub a entre n, y a eso le sumo la frecuencia relativa de A complemento, que sería n menos n sub a entre n, ¿no?, que es esto que tengo aquí, ¿no? Finalmente, ¿no?, puedo sumar estas dos cantidades, ¿no?, factor común n, y lo que me queda encima, ¿no?, es n sub a más n menos n sub a, y finalmente obtengo el 1 que ya habíamos visto que tenía que emerger, ¿no? Bueno, eso sería referente a la propiedad de que la frecuencia, veámoslo así, que la frecuencia relativa de un complemento la puedo calcular como 1 menos la frecuencia relativa del evento en cuestión. Ahora, la siguiente propiedad es, si lo queremos ver así, es una extensión de esta propiedad 3, veámoslo así. En el sentido que cuando calculamos la propiedad 3, habíamos dicho cómo calcular la frecuencia relativa de una suma, solo que en este caso habíamos asumido una condición, digamos, adicional, que era el hecho de que los eventos que yo estaba tratando de calcular la frecuencia relativa en cuestión de la suma son eventos ajenos. Y aquí no estoy haciendo ese tipo de consideraciones. Y en ese sentido, entonces, esta regla va a extender a un caso más general, ¿no?, en el que la frecuencia, en la que la intersección o el producto de estos dos eventos no tiene por qué ser el vacío o el imposible. Ok, ¿cómo podemos convencernos de eso? De nueva cuenta, consideremos que esta sea la tabla de frecuencias que tengo, ¿no? O sea, de nueva cuenta, sobre la fila esta A están las veces, el registro de las veces que ocurrió A, sobre esta fila B estaría el registro de las veces que ocurrió B, ¿no? Aquí ya, por cierto, ya no tengo la restricción de que no puedan haber dos 1 en la misma columna, porque ahora yo no estoy asumiendo que estos dos eventos sean ajenos. Esto es una situación ahora que tiene todo el derecho de existir, ¿no?, que ocurran ambos al mismo tiempo. Obviamente las demás combinaciones también tienen un espacio aquí, ¿no? Y ahora viene la pregunta de cómo calculo, ¿no?, la suma de los dos eventos, la unión de los dos conjuntos, ¿no? Hace un rato teníamos ¿cómo decirlo?, la situación en que era tan simple como sumar la columna, ¿no? Pero eso aquí ahora me generaría problemas, ¿no? Porque observen que si yo sumo 1 más 1 aquí resultaría ser un 2, ¿no? Y ahora sí se quiebra el código que yo tenía, ¿no? Pero ahora quizás más de uno ya se dio cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, en el resto de las situaciones esa regla me sigue ayudando, solo en este caso, ¿no?, muy particular en que los dos eventos ocurran, yo tengo problemas para usar esa regla. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente llevar un registro adicional en los cuales estoy de alguna manera contabilizando exactamente estos casos en que ambos ocurren al mismo tiempo, que eso sería finalmente el hecho de que ocurre el producto o la intersección de A con B.
¿no? Y ahora, de nueva cuenta, observen lo siguiente. O sea, si yo uso la misma regla que tenía antes de sumar las columnas, ¿no? Solo que ahora le voy a adicionar un paso más, que es sumo los elementos de las dos primeras filas de mi columna y le resto lo de la tercera, ¿no? O sea, les voy a restar lo que acabé registrando aquí en la fila de la intersección. Está claro, bueno, que esto resultaría en 1 más 1, 2, ¿no? Al restarle un 1, ¿no? Acabo teniendo entonces precisamente que este evento, que es la unión o la suma, ocurrió, ¿no? Entonces eso es lo que puedo finalmente que hacer, ¿no? O sea, aquí quedaría un 1, ¿no? Aquí obviamente como el evento producto no ocurrió porque, digamos, ocurrió apenas el segundo, ¿no? Bueno, disculpen, aquí estoy en esta columna. Aquí no ocurrió porque no ocurrió ni siquiera ninguno de los dos, ¿no? Entonces no restaría nada y listo, ¿no? Sería la suma y de todas maneras va a dar un 0. Aquí tampoco ocurren ambos porque apenas ocurrió B, ¿no? Entonces no restaría nada, ¿no? Y esa regla me va a permitir calcular ahora sin ningún tipo de problema, ¿no? En conclusión, si yo contabilizo por un lado las veces que ocurrió A, ¿no? Las veces que ocurrió B y las veces que ocurrió A intersección con B o A producto con B, si yo quiero ahora contabilizar las veces que ocurrió la suma o la unión de A con B, lo puedo hacer precisamente sumándole a las veces que contabilicé que ocurrió A más las veces que contabilicé que ocurrió B, le tengo ahora que restar, ¿no? Las veces que ocurrieron ambos, ¿no? Porque si no lo hiciera, ¿no? Ocurriría lo que en un principio habíamos observado, ¿no? Estaría contando doble a la hora de sumar simplemente estas dos cantidades. Entonces es por eso que tengo que restarles aquellas cantidades que al solo considerar la suma de las veces que ocurrió A y las veces que ocurrió B, ¿no? Estaría contabilizando doble, que serían exactamente las veces que ocurrieron ambos, ¿no? Bueno, una vez que observo eso, entonces lo que sigue es darme cuenta, bueno, que la frecuencia relativa, ahora sí, como sabemos, ¿no? Serían estas cantidades divididas entre n, ¿no? Y ahora lo que hay es que darse cuenta de que la frecuencia relativa en este caso de la unión, ¿no? Sería NA más NB, discúlpeme que aquí esto sería una B mayúscula, menos N de la intersección de A con B, ¿no? Entre N, que es lo que tengo escrito aquí. Y ahora déjenme separar esto en tres sumandos, ¿no? El primer sumando sería NA entre N, ¿no? Que es este que está acá, ¿no? El segundo sumando sería NB entre N, que sería este que está aquí, ¿no? Y el tercer sumando sería el que, digamos, contiene el cociente de el n de A producto o A intersección con B entre N, ¿no? Y cada uno de estos términos ahora los puedo identificar como este, ¿no? Sería precisamente la frecuencia relativa de A, ¿no? Que es este término que está aquí. Este que está aquí sería la frecuencia relativa de B, ¿no? Que está señalado en azul. Y por último, este que tengo aquí en verde sería la frecuencia relativa de A producto con B o A intersección con B, y si se percatan obtengo exactamente la relación que yo estaba postulando en esta propiedad, ¿no? Que me dice que yo puedo calcular siempre la frecuencia relativa de una unión usando esta fórmula como la suma de las frecuencias relativas individuales, a lo cual le tengo que restar la frecuencia relativa del producto o la intersección de A con B. Bien, por último, la propiedad que queremos mostrar ahorita se podría explicar también, al igual que hicimos, no sé, en el caso del evento seguro o el evento imposible, de una manera breve, apelando, digámoslo así, al sentido común. Si yo sé que el evento A implica el evento B, esencialmente eso lo que significa es que siempre que ocurre A, ocurre B, ¿no? Cuando yo contabilice las veces que ocurrió A, ¿no? Ese número, ¿no? Tiene que ser menor que el número de veces que yo contabilice las veces que ocurrió B. ¿Por qué? Porque cada vez que ocurre B, entonces las veces que ocurrió B tiene que ser una extensión de las veces que ocurrió A, porque siempre que ocurre A, eso es un evento que va a abogar para la ocurrencia de B. Y cuando me doy cuenta que llamémoslo en la terminología que está usando hasta ahorita, que ese n sub A es más pequeño que el n sub B, ¿no? Cuando divida entre n para calcular la frecuencia relativa, lo que voy a tener es finalmente este tipo de relación de menor o igual, ¿no? Pero bueno, si eso no le gustó, lo podemos hacer, ¿no? O sea, de hecho, en la tabla, lo que va a pasar es que siempre, como yo sé que siempre que ocurre A, ocurre B, ¿no? Lo que va a pasar es que siempre que en la primera fila, ¿no? tenga un 1, en la segunda tiene que haber un 1. ¿Por qué? Porque siempre que ocurre A, ocurre B, ¿no?
Obviamente podría pasar que no ocurran ambos y podría inclusive pasar que no ocurra A, pero que sí ocurra B, ¿no? Ahora, esto lo que va a indicar entonces que cuando yo sume, ¿no? O contabilice las veces que ocurrió A, ¿no? Y llamemos a eso n sub A como siempre, ¿no? Y yo contabilice las veces que ocurrió B, ¿no? Entonces lo que tendríamos, ¿no? Digamos, de este tipo de contabilidad, ¿no? Es que este número tiene que ser mayor o igual que este, insisto, porque si hay un 1 en la primera fila, tiene que haberlo en la segunda, pero no viceversa. O sea, si bien a bien podría haber un número en la segunda fila y no haber nada en la primera. O sea, este número en general es mayor o igual que este, ¿no? Entonces, cuando ahora yo divida entre n estas cantidades, ¿no? Lo que obtengo es que se va a conservar ese sentido de la desigualdad, solo que este término es la frecuencia relativa de B y este término, ¿no? Sería la frecuencia relativa de A y listo. O sea, tengo precisamente la propiedad que quería mostrar. Bueno, a manera de resumen, entonces tenemos que la frecuencia relativa, ¿no? Es una función que satisface, no importa el experimento que yo esté considerando, puede ser el que sea, ¿no? O sea, cualquier tipo de fenómeno de la naturaleza que ustedes gusten, ¿no? Biológica, económica, física, lo que sea, siempre satisface ese grupo de 7 propiedades, ¿de acuerdo? Ok. Quizás para ir cerrando digamos, la excursión que hicimos a la frecuencia relativa, hay un par de, veámoslo así, de situaciones que vale la pena que observemos. El hecho que la frecuencia relativa de un evento sea 1 no implica en lo más mínimo que ese evento sea seguro. Por ejemplo, para quizás ir a algo concreto, imagínense que usted está lanzando un dado y la suerte así lo quiso, usted siempre obtuvo un 1 al lanzar ese dado. Bueno, déjenme poner un 3 para que no hayan tantos unos aquí, ¿no? Siempre lanzó un 3 y el evento que usted está investigando es precisamente la ocurrencia del 3, ¿no? En ese caso, obviamente, si en los 3 lanzamientos usted obtuvo un 3, al dividirlo entre el número total de lanzamientos, ¿no? Sería 3 entre 3 da 1, ¿no? Eso para nada indica que el evento de que al lanzar un dado emerja un 3, ¿no? Sea el evento seguro, ¿no? Eso es quizás algo que es importante que visualicemos, ¿no? Lo otro que, digamos, de manera, ¿cómo decirlo? De alguna manera simétrica, ¿no? Es que el hecho de que la frecuencia relativa de un evento resulte ser en 0 no tiene como consecuencia de que ese evento sea el evento imposible, ¿no? De nueva cuenta, digamos, si nos guiamos por el contexto del ejemplito que estábamos discutiendo, ¿no? Si usted lanza un dado y siempre sale un 3 y el evento que usted está considerando es el lanzamiento de un 6, ¿no? Usted tendría que al final del día la frecuencia absoluta de que salga un 6 en esos 3 lanzamientos sería 0, porque nunca salió 1, ¿no? Entonces 0 entre 3 sería 0, y eso no implica que el evento que salga un 6 al lanzar un dado sea el evento imposible, ¿no? Digamos, el hecho de que la frecuencia relativa o la absoluta indiquen 1 o 0 no conducen al planteamiento de que usted está tratando con el evento seguro o el evento imposible. Y digamos, quizás para enfatizar y ¿cómo decirlo? Y resumir lo que hemos discutido hasta ahorita, ¿no? Es que observen que la frecuencia relativa es al final del día una función, veámoslo así, ¿no? Es una función que opera, ahora sí, sobre los eventos de mi campo de eventos o sigma álgebra. Ahora pueden usar ¿cómo llamarlo? La expresión que gusten, ya saben que son dos estructuras isomorfas, y que me regresa, ¿no? Para esos eventos o conjuntos, me regresa un número que está entre 0 y 1, ¿no? Y que satisfacen las propiedades digamos, de la 1 a la 7. Bueno, y con eso cerramos ahora la discusión de esta excursión a la frecuencia relativa, y vamos a hacer ahora otra excursión a un contexto igual
de claro en el que uno puede evaluar incertidumbres de la propia naturaleza de la situación, veámoslo así.